En el mundo del trading, casi toda la atención se va a dos preguntas, ¿no? ¿Dónde compro y dónde vendo? Totalmente. Se buscan señales, patrones, el santo grial para predecir el siguiente movimiento. Pero hoy, con las fuentes que nos han enviado, vamos a analizar una pregunta que a menudo se deja para el final, y que en realidad es la más importante de todas. ¿Cuánto a riesgo? Esa misma. Y es que esa pregunta, lo cambia todo. Hoy nos sumergimos en un conjunto de análisis sobre un método de gestión monetaria que, para muchos, es casi un secreto a voces. Un secreto en círculos profesionales, claro. Hablamos del sistema Fixed Ratio, o de ratio fijo. Desarrollado por Ryan Jones. Exacto. Lo que me llama la atención de estas fuentes es que no lo presentan como una simple fórmula. No, para nada. Es más bien un cambio de paradigma. Nuestra misión hoy es desmenuzar la lógica, tanto matemática como psicológica, diría yo, De acuerdo. para entender cómo se propone generar un crecimiento geométrico y sobre todo sostenible. Un punto fundamental. Porque la gestión del capital es, sin duda, la línea que divide a los aficionados de los operadores que logran ser consistentes. Claro, Y para ser claros, no estamos hablando de la ubicación del stop loss. Eso es gestión de la operación individual. es micro. Exacto. Esto es el algoritmo macro, el que decide el tamaño de tu siguiente posición basándose en tu capital total. Es el motor del vehículo. Justo. Y puede que suene intimidante hablar de algoritmos, pero entender este es clave para construir la confianza a largo plazo. De acuerdo. Empecemos por el principio entonces. Para entender por qué una solución como la de Jones es necesaria, las fuentes insisten mucho en que primero hay que entender el problema. El problema de fondo. Sí, lo llaman apalancamiento asimétrico. Una de las fuentes lo describe de una forma muy gráfica, me encantó. A ver, El golpe secreto que te desmonta del caballo. es una descripción perfecta, de verdad, porque es una fuerza invisible que actúa en tu contra. Y no es un concepto difícil de entender, ¿cierto? Para nada, pero sus consecuencias son demoledoras. En esencia, significa que, a medida que pierdes dinero, el esfuerzo para recuperarlo no aumenta de forma lineal. Aumenta de forma exponencial. Exacto. Los números que dan las fuentes son brutales. Ponen un ejemplo muy simple. El de los $100. Ese, una cuenta de $100. Pierdes un 50%. Te quedas con 50. Hasta ahí, todo claro. Pero para volver a los 100 iniciales, una ganancia del 50% no es suficiente. El 50% de 50 son solo 25. Necesitas una ganancia del 100%, el doble, solo para volver a donde empezaste. Y esa brecha se agranda cada paso. El mismo ejemplo lo lleva más lejos. La pérdida del 75%. Correcto. Te deja la cuenta en $25. Y para recuperarte, necesitas una ganancia del... 300%. Una locura. Es una trampa matemática que te aplasta psicológicamente, sobre todo a quienes están empezando. Claro, explica perfecto por qué una buena racha de varias operaciones puede ser aniquilada por un par de pérdidas mal gestionadas. Es una verdadera espiral. Entonces, este apalancamiento simétrico es el enemigo a vencer. No se trata solo de disciplina. Se trata de tener un sistema que matemáticamente contrarresta esta desventaja. Ese es el porqué de todo esto. La gestión del capital no es una opción, es el cimiento. Y aquí es donde la propuesta de Ryan Jones se vuelve tan relevante. Entendido. Entonces, si ese es el problema, ¿cuál es la solución que propone Jones? Nuestras fuentes dicen que su método Fixed Ratio es una evolución de otro sistema. Sí, del Fixed Fraction de Ralph Beans. ¿Y cuál es la diferencia clave entre los dos? La diferencia es fundamental y reside en cómo se escala el riesgo. Muchos sistemas proponen aumentar el tamaño de la posición como un porcentaje fijo. O sea, si la cuenta crece un 10%, tu riesgo aumenta un 10%. Suena lógico. Suena lógico, pero puede ser engañoso. El método de Jones, en cambio, funciona por escalones. Escalones. A ver, explica esa idea. Me suena a que no puedes saltarte pasos. Exactamente. Imagina que en lugar de una rampa suave hacia arriba, el crecimiento del riesgo se parece más a una escalera. Ajá. Solo puedes subir al siguiente peldaño, es decir, añadir un contrato o un lote más. Una vez que demostraste que puedes generar una cantidad específica de beneficio. Justo eso, no antes.
Es un mecanismo de prueba de rendimiento que está integrado en el propio sistema. O sea que el sistema te obliga a ganarte el derecho a arriesgar más. Precisamente. No basta con que la cuenta crezca un poco, tiene que alcanzar un umbral concreto. Exacto. Y esa es su genialidad. El aumento del riesgo se justifica con ganancias reales, acumuladas, no con una expectativa o una racha de suerte. Le quita una carga emocional enorme a la decisión. Totalmente. Filtra el ruido del mercado y se basa solo en la consistencia que ya demostró tu sistema. Vale, me queda claro el concepto de los escalones. Ahora la pregunta del millón debe ser, ¿cómo se define el tamaño de cada uno de esos escalones? Ajá. Debe haber una variable central que controle todo el mecanismo. La hay. Y es el corazón de todo el sistema. Es una sola variable. ¿Una sola? ¿Sí? Se la conoce como el delta, la letra griega delta. Delta. Y el delta es, sencillamente, la cantidad de beneficio neto que necesitas acumular para poder añadir un contrato más. Es el precio en ganancias que hay que pagar para subir de nivel. Entiendo. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Si empiezo con una cuenta y un solo contrato, ¿cómo sé cuándo puedo pasar a operar con dos? La mecánica es directa. Defines un valor para el delta al principio. Empiezas, como dices, con un contrato. Ok. Para poder operar con dos, tu capital tiene que aumentar en una cantidad igual a una vez el delta. ¿Y para pasar a tres? Ah, ahí está el detalle. Para pasar a 3, tu capital tiene que aumentar en una cantidad adicional igual a 2 veces el delta. Un momento. No es constante. No, Para pasar de 1 a 2, necesito ganar un delta. Pero para pasar de 2 a 3, dices que necesito ganar 2 deltas es más. correcto. Y para pasar de 3 a 4, necesitarás ganar 3 deltas adicionales. Cada escalón se vuelve progresivamente más alto en términos de dólares. Vaya, esto es completamente contraintuitivo. La mayoría pensaría en un sistema que se vuelve más fácil a medida que tienes más capital. Y este hace lo contrario, se vuelve más exigente. Las fuentes lo ilustran con un ejemplo. Dale. Cuenta de $1,000. Eliges un delta de $120. Ok. Para operar con 2 contratos, la cuenta debe llegar a 1,120. Pero para operar con 3, debe alcanzar los 1,120 más 2 por 120, o sea, 1,360. Y para 4 serían 1,360 más 3 por 120. 1,720. Exactamente. ¡Wow! Aquí es donde el diseño muestra su verdadera inteligencia, ¿no? Más conservador a medida que el capital crece. Un momento. Más agresivo al principio. Eso suena como una receta para el desastre, justo cuando una persona es más vulnerable. Es una objeción lógica, pero piénselo así. El sistema ataca los dos mayores peligros del trading en el momento preciso. ¿A qué te refieres? Al principio, con una cuenta pequeña, tu mayor riesgo no es una gran pérdida, es el estancamiento. El apalancamiento asimétrico te tiene atrapada. Correcto. El sistema busca acelerar el crecimiento de forma controlada para salir de esa zona de peligro inicial lo más rápido posible. Y después, Una vez que ya acumulaste un capital significativo, el mayor riesgo cambia. Ya no es el estancamiento, sino una pérdida catastrófica. perderlo todo. Y es ahí cuando el sistema se vuelve más conservador. Exige mayores ganancias para aumentar el riesgo, protegiendo así el capital que ya consolidaste. Claro, vista así tiene otra lógica. El sistema se adapta. Primero, combate el miedo a no crecer y después, el miedo a perderlo todo. Es como si el sistema madurara junto con la cuenta. Esa es una excelente manera de resumirlo. El delta, por tanto, no es solo un número, es el dial de control del trader. Te permite gestionar de forma muy precisa la relación entre la rentabilidad que buscas y el drawdown que estás dispuesta a tolerar. La caída máxima desde un pico, exactamente. Entonces el trader tiene el control. Las fuentes mencionan que hay 2 caminos claros según cómo se elija ese delta. Sí, uno agresivo y uno conservador. Un delta pequeño. Significa que necesitas menos ganancias para subir de escalón. Es una estrategia más agresiva. Aumentas el lotaje más rápido, lo que dispara la rentabilidad potencial. Y la volatilidad, claro. Y por otro lado, un delta grande. Exige acumular muchos más beneficios. Es una estrategia conservadora que prioriza la protección del capital. Crecimiento más lento, pero más estable. Y lo que nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Cómo se elige un delta que no sea una cifra sacada de la nada? Basarlo en una corazonada iría en contra de toda la filosofía del sistema.
Totalmente. Y para evitar la arbitrariedad, los analistas sugieren un punto de partida lógico, basado en datos. El delta neutro. Delta neutro. La idea es calcularlo a partir del rendimiento histórico de tu propio sistema de trading. Generalmente se define como aproximadamente la mitad del drawdown máximo que ese sistema ha experimentado en el pasado. Ah, claro. Así que la propia historia de tu sistema te da el manual de instrucciones. No es una decisión emocional. Cero emocional. Es basada en evidencia. Ese delta neutro te da una línea de base. A partir de ahí, tomas una decisión consciente. Si quieres ser más agresiva, eliges un delta menor. Si prefieres conservar, uno mayor. La decisión deja de ser un tiro al aire. Exacto. Esto me hace pensar, ¿qué pasa si el drawdown máximo histórico fue por un evento de cisne negro? Algo totalmente anómalo. ¿Ajustarías el delta en ese caso? Esa es una pregunta excelente. Y demuestra la necesidad de un juicio cualitativo sobre los datos. Claro. La mayoría de los analistas diría que si ese drawdown fue causado por un evento excepcional, podrías considerar normalizar los datos. O sea, eliminar ese valor atípico. O usar el segundo drawdown más grande como referencia. El objetivo no es seguir una fórmula a ciegas, sino encontrar un delta que refleje la volatilidad esperada en condiciones normales. Tiene sentido. Ahora, las fuentes también son muy honestas sobre las dificultades. Advierten que este método tiene una fase inicial particularmente dura. La zona de dificultad o zona de resistencia. Y dicen que esta es la fase que filtra a la mayoría. Y es que es el punto donde el apalancamiento asimétrico vuelve para morder con más fuerza. Ocurre justo en la transición entre escalones, de 1 a 2 contratos o de 2 a 3. Aquí es donde las fuentes señalan una paradoja. Advierten que, durante esta fase, el porcentaje de riesgo por operación sobre el capital total puede aumentar momentáneamente. ¿Cómo? Es un efecto puramente matemático de la transición. Digamos que para tu primer contrato arriesgas $100 y tu puente es de 3,000. Un 3.3%. Ok. Para pasar a 2 contratos, necesitas llegar, por ejemplo, a 3,120. Justo cuando estás a punto de lograrlo, una mala operación te puede hacer retroceder. Y ahí es donde el porcentaje de riesgo aumenta. Exacto, porque la cuenta ha bajado un poco, pero sigues operando con el mismo tamaño de riesgo en dólares. Las fuentes dan un ejemplo donde ese riesgo puede saltar temporalmente a un 6.2%. El doble. Es un bache psicológico y matemático que hay que estar preparado para superar. Suena como una prueba de fuego. Psicológicamente debe ser agotador estar tan cerca de subir de nivel y que una mala racha te devuelva. Lo es. Es una prueba de paciencia. Pero aquí es donde el sistema revela su verdadera recompensa. Una vez que se rompe esa barrera, Una vez que se supera esa zona de dificultad, la escalabilidad se vuelve increíblemente eficiente. ¿qué ocurre al otro lado? ¿Cuál es la recompensa por aguantar esa tensión? La recompensa es que el riesgo porcentual por operación comienza a disminuir, de forma sostenida, incluso mientras operas con muchos más contratos. A ver, Siguiendo con el ejemplo numérico, empiezas con un riesgo del 3.3%, sufres un pico del 6.2%, pero una vez superada esa fase, cuando ya operes, digamos, 10 contratos, tu riesgo porcentual podría haber bajado a 3.2% o menos. increíble. Entonces, el sistema te obliga a pagar un peaje de riesgo, pero la recompensa es una curva de crecimiento mucho más segura y eficiente a largo plazo. Exacto. Estás arriesgando un porcentaje menor de tu cuenta, pero con un potencial de ganancia nominal mucho mayor. Has captado la esencia perfectamente. El modelo reconoce y te prepara para esa zona de dificultad. Te dice, habrá un aumento temporal del riesgo, y ese es el precio a pagar para alcanzar un nuevo nivel. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si lo resumimos, el método Fixed Ratio parece ofrecer una lógica muy clara para escalar posiciones, eliminando la duda en la emoción. Proporciona un plan de acción basado en el rendimiento, no en la esperanza o la avaricia. Te da un mapa de crecimiento para tu capital. Con sus peajes y sus autopistas. Buena analogía. Las fuentes insisten, y con razón, en que esto no es una solución mágica por sí sola. Mencionan una trinidad del éxito. Cierto. El sistema de gestión monetaria es solo uno de los 3 pilares. ¿Cuáles son los otros 2? Primero, se necesita una estrategia de entrada y salida con expectativa matemática positiva. Si el sistema de base es perdedor, Ningún gestor de capital lo salvará. imposible. Y segundo, una gestión del riesgo a nivel de operación impecable. O sea, el uso disciplinado de stop loss. Claro.
El fixed ratio decide cuánto, pero el stop loss decide cuándo la idea ha fallado. Los tres pilares deben sostenerse mutuamente. Tiene toda la lógica. Y si conectamos esto con una idea más amplia, este no es solo un algoritmo para los mercados. Es más que eso. Es un modelo mental sobre cómo gestionar el crecimiento y el riesgo en cualquier ámbito. Se trata de ganarse el derecho a asumir más responsabilidad, solo después de haber demostrado la capacidad para manejar el nivel actual. Es una filosofía de crecimiento escalonado y probado. Me gusta esa perspectiva. Para terminar, hay un detalle en el material que analizamos que deja una puerta abierta a la reflexión. Se menciona que el Fixed Ratio de Jones es una modificación y una mejora del método Fixed Fraction de Ralph Binns. Ajá. Esto plantea una pregunta interesante. Si un sistema tan robusto como este es una evolución, ¿qué principios fundamentales del modelo original de Binns podrían seguir siendo relevantes hoy? ¿Y cómo la evolución de estas ideas refleja nuestra comprensión cambiante del riesgo y el crecimiento a lo largo del tiempo?